Vale, pues ya estamos. Pues bueno, comenzamos. Hoy la sesión que vamos a ver es de una, una de las grandes desconocidas de Oracle, que es la zona Flapa, y que los administradores de base de datos nos viene fenomenal para solucionar muchos problemas. El problema de esto es que desde la versión 10, que es cuando se introduce, a ver si se añade un compañero, desde la versión 10, que es cuando estamos comenzando, ¿vale? Desde la versión 10, que es cuando se inicia, ha evolucionado mucho en versión 11 y en versión 12. Se han metido muchísimas nuevas funcionalidades y la verdad es que nos va a aportar unas ventajas que ahora iremos viendo, ¿vale? Vamos a comenzar, como siempre, viendo un poco de teoría. No os preocupéis por el tema de la teoría, porque bueno, tenemos que verla para que os suene y poneros en situación, pero luego después va a ser muy práctico y vamos a ver una serie de ejemplos que yo creo que va a quedar muy claro cómo funciona. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá si os parece. Ponemos esto un poco más grande y comenzamos. Bueno, la versión Flava, perdón, 9i es donde empezó. Empezó en 9i y luego después en 10 se metieron nuevas funcionalidades y en 11 es cuando ya lo evolucionaron más. Primero, todo el mundo tenemos que tener claro que es la zona Flapa. ¿De acuerdo? Se incorpora otro compañero. La zona Flapa no es, bueno, como o sea, si hacemos la traducción literal, es una instantánea atrasada, ¿no? Eh, Ni más ni menos. Esto lo que nos permite es poder visualizar y rescatar datos antiguos. O sea, datos que imaginaros, en una tabla alguien ha modificado un dato por error. ¿Cómo estaba ese dato? Podemos verlo a través de la flapa. Podemos ver el dato que tenía y podemos recuperarlo. Veremos cómo además hay una serie de vistas que ya Oracle nos lo pone muy fácil porque incluso nos genera la instrucción DDL, el update y el insert o el delete para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Se van incorporando más compañeros. Estamos empezando, lo digo por los nuevos que acabáis de incorporar, prácticamente estamos empezando, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado es eso, que la zona Flapa, pues una zona en la que nos permite a los administradores poder ver datos antiguos, ¿vale? Esto evidentemente no es infinito, o sea que ahora veremos que el espacio es finito y podemos ver datos antiguos dependiendo de la configuración que tengamos en la base de datos, aunque no es objeto de este taller. El objetivo es enseñaros a utilizarla más que a configurarla. Configurarla sería otro taller aparte porque intervienen una serie de parámetros, pero bueno, por defecto ya viene preconfigurada, digamos, y tan solo hay una parte que sí que habría que configurar, pero bueno, ahora lo vamos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Primero, en la flapa vamos a ver varias partes, ¿vale? Antes la flapa simplemente era una zona donde se guardaba una serie de información y nos permitía dar marcha atrás a la base de datos. Eso, como digo, en versión 11, en versión 10 y en versión 11 ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Y ya no solamente podemos ver información, o sea, no solamente podemos rebobinar, digamos, esto es como rebobinar una cinta, pues igual, antes la flapa el objetivo era que yo podía rebobinar una base de datos, lo mismo que cuando hacemos un restore partimos de un punto antiguo y aplicamos archivelo y al final lo que estamos haciendo es avanzar la base de datos hacia adelante. Pues la gente de Oracle dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos también justamente lo contrario? Es decir, si yo voy guardando todas las modificaciones que se hacen en la base de datos, puedo rebobinar, puedo darle marcha atrás a la base de datos. Esa es o sea, ese fue el origen de la Flapa. Lo que pasa es que esto ha evolucionado muchísimo y al final tenemos mucha funcionalidad distinta.
En el taller ahora lo vamos a ir viendo todo y además vamos a poner unos ejemplos muy prácticos y yo creo que va a quedar muy claro, ¿vale? ¿Sobre qué se basa, por ejemplo, empezamos, la Flashback Query? Flashback Query nos permite ver datos de una tabla en un momento pasado. Simplemente eso. Es decir, imaginaros, alguien dice, administramos una base de datos del banco y dice, un cliente dice que hace una hora tenía 1 millón de euros. Para ver si eso es real, podemos usar la Flashback Query. Es decir, si alguien le ha modificado ese saldo, con la Flashback Query podemos ser capaces de ver qué tenía ese dato, o sea, qué tenía el dato que había y en el momento en el que se ha modificado. ¿Vale? Ahora mismo, ya digo, lo estamos viendo en plan poco teórico para que os suene, porque ya digo, ahora en el taller lo vamos a ir viendo eh, cada parte y la sintaxis para poder verlo. De hecho, ya digo, he preparado unos ejemplillos que yo creo que van a ser muy didácticos. Flashback Version Query nos permite ver el histórico de cambios de la tabla. Es decir, la Flashback Query me permite ver en el pasado, decir, cómo estaba este registro hace una hora. Simplemente. La Flashback Version Query me va a permitir decir, muéstrame todas las modificaciones, todo lo que se haya hecho sobre este registro. Entonces, él va a mostrar todos los cambios que se hayan producido en el registro. Aquí, por ejemplo, tenéis en el grafiquillo como en 3 instantes diferentes nos va a mostrar pues cómo está la tabla, simplemente. O sea, si por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes, alguien dice que su saldo, alguien se lo ha modificado y le ha puesto 1 millón o sea, le ha borrado 1 millón de euros, pues sería decir, dime todos los cambios que ha tenido la cuenta de este usuario. Y veríamos el histórico, por ejemplo, en los últimos 3 días. Y veríamos el histórico de todas las modificaciones que ha tenido la cuenta. Fijaros que es muy potente. O sea, tú en una base de datos te sirvo el dato actual, pero aquí estamos hablando de sin tener que restaurar. Esto antiguamente, cuando había un problema de esto, era un follón para el administrador, porque lo que teníamos que hacer es, si alguien decía, imaginaros que a las 8 de la mañana este señor tenía 1 millón de euros, lo que teníamos que hacer es coger una copia antigua, restaurarla en otro sitio, avanzar la base de datos hasta las 8 de la mañana y hacer la consulta. Eso es lo que habría que hacer. En una versión 9, por ejemplo, eso es lo que tendríamos que hacer. O en una base de datos diferente, en un SQL Server o en un MySQL. No hay otra forma de ver la información atrasada. Sin embargo, fijaros que aquí lo que nos está dando es la posibilidad, sin modificar nada, que luego después veremos que si quiere el administrador puede restaurar el dato y poner el dato al instante que quiera, es que estoy pudiendo ver online, o sea, siguiendo mi transaccional, o sea, siguiendo mi base de datos trabajando, puedo ver datos antiguos. Y ahora si quiero lo restauro o si no simplemente a modo de información. ¿Vale? O sea, que el tema de las Flashback Query, eh, tanto Flashback Query como versión Query, son muy potentes. ¿Vale? Otra parte que tiene, todo esto se parece mucho. Y ahora iremos viendo cuáles son las diferencias, pero básicamente se parece mucho. Flashback Transaction Query. Esto lo que nos dice es todas las modificaciones o el histórico de cambio que ha sufrido, digamos, que se ha hecho con una transacción. ¿Vale? O sea, al final las transacciones, una transacción son varios cambios simultáneos. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un ingreso en el banco, abro una transacción. Y imaginaros que yo toco la tabla movimiento y aparte actualizo en otra tabla el saldo. Esos dos movimientos van en la misma transacción. Es decir, que si falla alguno de los dos, se deshace todo. Porque claro, imaginaros el concepto de transacción, si no existiera, imaginaros el follón. Yo actualizo, imaginaros la tabla movimiento y ahora me falla al actualizar la tabla saldo y ya tengo una inconsistencia en la base de datos. Ya tengo
una información errónea, porque en un sitio sí que he podido modificar y en otro no. Entonces surge el concepto de transacción. El concepto de transacción es varias operaciones se computan como si fuera una única operación. Si todo sale bien, se confirma y si alguna falla, lo deshago todo. O sea, porque no puedo tener información, ya digo, errónea porque me hayas dejado modificar una tabla y otra no. Pues el Flat Transaction Query lo único que viene a mostrarnos es todas las modificaciones asociadas a una transacción concreta. ¿Vale? Eso ahora veremos también cómo se obtiene, porque siempre es muy parecido. Todo esto es o sea, la sintaxis es muy parecida, ¿vale? Flashback table. Esto simplemente es imaginar una cinta. Es rebobinar una cinta. Yo puedo coger y decir, eh, imaginaros, subo un parche a producción y si falla, puedo decir esta tabla, quiero que vuelva a su estado original antes de la subida. Entonces puedo decirle, devuélveme esta tabla a tal hora. O sea, realmente lo que estoy es rebobinando, deshaciendo todo lo que he hecho en ese instante. ¿Vale? Esto también es muy potente. Ya lo veremos que cuando imaginaros que alguien se mete, tenemos un acceso no permitido o tenemos una aplicación que en un momento determinado comete una serie de errores y mete mucha inconsistencia en la base de datos y se decide deshacer todos esos cambios. Pues eso se haría con el Flashback Tablet. Nosotros como administradores no decidimos a qué le damos marcha atrás, no lo tienen que decir. Pero nosotros lo que sí tenemos que coger a la gente de desarrollo, a los responsables de la base de datos, al cliente o donde estemos, decirle qué posibilidades tenemos ante un desastre. Es decir, yo te puedo poner un dato a la hora que tú me digas o te puedo dar marcha atrás a una tabla completa hasta y ponértela en el instante que tú me digas. ¿Vale? Ya digo, esto también es muy potente. Hasta aquí, fijaros que hemos hablado de 4 o 5 cosas, prácticamente es lo mismo. ¿Vale? Eso prácticamente, ahora lo veremos en el taller, prácticamente estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, con matices, uno, ya digo, te da marcha atrás una tabla, otro te muestra todas las modificaciones de una tabla. Ahora veréis que prácticamente es exactamente igual. Esta sí es un poco especial. El Flashback Drop. El Flashback Drop es, digamos, Oracle introduce el concepto de papelera de reciclaje. Cuando hacemos un drop de una tabla, sabéis que eso no tiene rollback, que eso no tiene, o sea, cuando hacemos un drop table es una instrucción inmediata, porque eso lo elimina del diccionario y hemos perdido el objeto para siempre. O sea, la única forma de volver a recuperarlo sería como he comentado antes. Cogemos un backup antiguo y justo antes de que el usuario por error haya hecho el drop del objeto, si lo ha hecho a las 15:00, pues yo restauro hasta las 14:59. ¿De acuerdo? Y recupero mi objeto. Pues la Flashback Drop nos da la posibilidad de recuperar un objeto que se ha hecho drop de forma inmediata. ¿Por qué? Oracle al final lo que hace es muy sencillo. O sea, lo que incorporó en este sentido es muy sencillo. El objeto no te lo borro. El objeto lo renombro. Simplemente lo renombro. Y hasta que la base de datos no me reclame ese espacio, es decir, necesite ese espacio para seguir creciendo, no lo voy a borrar. Si lo necesito dentro de una hora, pues lo borro. Pero durante esa hora lo has podido recuperar. Si no lo necesito en los próximos 20 días, ese espacio, pues durante 20 días tengo yo el objeto. O sea, él realmente, digamos, lo que hace internamente, no borra nada, simplemente renombra el objeto y para ti ha desaparecido en la base de datos. ¿Vale? Pero tú puedes mirar en la recicle bin y puedes automáticamente recuperarlo siempre que quieras. ¿Vale? Esto también veremos un ejemplo y es muy práctico. Y ya digo, yo más de una vez he tenido que tirar de esto porque por error se hace un drop de un objeto y al final pues genera un problema en producción. Y esta es digamos, la otra parte que sí que es un poco especial y esta es la que no vamos a poder ver porque el taller dura
dura una hora y para esto tendría que durar mucho más, ¿vale? Que es la Flashback Database. Esto es exactamente igual que he explicado con el tema de la tabla, para que os hagáis una idea, se haría con toda la base de datos. Es decir, esto rebobina toda la base de datos y la vuelve a un estado anterior. Esto se usa muchísimo en las puestas en producción. O sea, cuando hay una puesta en producción donde hay una parada de servicio, se instalan todo lo que se tiene que instalar, se hacen pruebas. Si se detecta hay un fallo grave y se decide dar marcha atrás a la versión, fijaros que cuando tenemos una base de datos tenemos procedimientos, funciones, triggers, dan marcha atrás a todos los cambios que se ha hecho en la base de datos, es un problemón. O sea, eso complica muchísimo todos los scripts que tenemos que generar de marcha atrás. Flashback Database lo que nos permite es el decir yo que empiezo mi subida a producción a las 9 de la noche, pues venga, empezar a instalar, empezar a modificar todos los objetos que os dé la gana, insertar registros, a borrar, hacer todo. ¿Que va bien? Abrimos el servicio. ¿Que va mal? Le dice al administrador marcha atrás y tú haces un flashback database a las 9 de la noche y eso lo que hace es que deshace todos los cambios y vuelve la base de datos al estado inicial de justo antes de la subida. O sea, es muy útil. Esto, el rebobinado, lo vamos a hacer con una tabla. Ya digo, con la base de datos no nos da tiempo, pero lo vamos a ver con una tabla. ¿De acuerdo? Eh, una cosilla que sí que os quería comentar, eh, 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 efectivamente, es para usar la flashback, ¿tengo que hacer algo en la base de datos? No. La flashback ya por defecto está activa en la base de datos porque toda la parte flashback se basa en el undo, que ahora os explico un poco lo que es el table space de deshacer. Entonces la respuesta es no. Eh, a medias, porque para esta última que he comentado, el Flashback Database, para esa sí que hace falta activar un parámetro. Pero bueno, para el resto no tenemos que activar absolutamente nada. ¿Vale? ¿Todo esto en qué se basa? En el undo. No sé si vosotros conocéis un poco este segmento. Es un segmento un poco especial en la base de datos. ¿Alguien lo conoce? No lo conocéis. Bueno, pues no os preocupéis. El undo, siempre que nosotros hacemos una modificación en la base de datos, ¿qué hace Oracle? Oracle trabaja de una forma un poco especial. Él coge el dato en la imagen antigua, es decir, si yo hago un update de un saldo donde tiene 1000 y le pongo 1.000.000 de euros, él coge ese 1000, es decir, el dato antiguo, y se lo lleva al undo, que es un fichero. Él guarda ahí la imagen antigua. Y la nueva imagen la guarda en el data file, es decir, en la tabla. Él ya pone el dato bueno en la tabla. Si mientras no se haga commit, es decir, mientras no se confirme ese dato, aunque esté en la tabla, Oracle sabe que si alguien hace un select, o sea, quiere ver el saldo de su usuario, sabe que la imagen buena la tiene en el undo, o sea, la tiene en el table space de deshacer. En el momento que se confirme, él coge y ya sabe que si alguien hace un select, o sea, quiere ver el dato, lo tiene en la tabla porque ya está confirmado, pero él no borra el dato del undo. Y eso precisamente es lo que nos permite usar la flashback. Porque si os fijáis, él tiene, en un instante determinado, él tiene el dato antiguo en el undo y el dato nuevo en la tabla. Con lo cual yo, si miro en el undo, puedo mirar la imagen antigua del dato. ¿Vale? Entonces realmente lo que explota es el undo. ¿Se entiende esto? Es importante que lo entendáis desde el punto de vista conceptual. O sea, tampoco es que... Pero que Oracle siempre trabaja con el doble dato. O sea, él no coge, si tú machacas una información, no machaca directamente la de la tabla. Él coge primero, saca la de la tabla, la mete en el undo y ahora machaco lo de la tabla. Con lo cual siempre tengo la imagen antigua y la nueva. Además, así, si en un momento determinado yo hago un update y ahora tengo que hacer rollback, es decir, quiero deshacer la transacción en vez de confirmarla,
¿El que hace? Pues coge el dato que está en el undo, que es el bueno, y lo vuelve a poner otra vez en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos permite explotar esto. Claro, el undo es aquí en la imagen lo tenéis representado de forma circular. ¿Por qué? Porque esto al final son segmentos circulares. Es decir, yo empiezo a escribir y cuando lleno un segmento me voy al siguiente, y cuando no me voy al siguiente, y cuando no me voy al siguiente, claro, llegará un momento en el que ya tengo que borrar, o sea, necesito más espacio. Entonces voy a reutilizar uno de los segmentos que ya tenía escrito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la información que tenemos en la flashback no es infinita, es finita. Depende del espacio que haya necesitado en el undo. Entonces, eso al final eh, o sea, depende de una serie de parámetros. Nosotros el undo, cuando creamos una base de datos, lo podemos crear todo lo grande que queramos. Y hay un parámetro muy importante que es el undo retention, que va por tiempo, en el que nosotros le decimos cuánto tiempo quiero que se retenga ese dato. ¿Vale? Por eso tiene que haber garantías, en fin, tiene que haber una serie de historias. Pero para que lo entendáis, yo puedo decir, quiero, defíneme un undo de 40 gigas y quiero que me lo retengas como mínimo en un undo retentio de 3 horas o 4 horas. Con lo cual, ¿eso que me garantiza? Que durante 4 horas yo sé que el dato como mínimo, ojo, como mínimo, el undo retention siempre es sobre mínimo. Porque claro, si él no necesita ese espacio durante 10 días, la información la va a tener durante 10 días. Es decir, él no se va a molestar en borrar una información porque ya ha pasado ese tiempo. El undo retention lo que te garantiza le estás diciendo a Oracle, no me machaque el dato en los próximos 4 horas porque quiero poder recuperar información. Claro, eso al final repercute en que a lo mejor con 40 gigas no tiene bastante y tienes que aumentar los 60, pero bueno, eso ya es jugar con el equilibrio entre cuánto espacio quiero gastar para tener la información. Porque claro, esto al final es ver información antigua, pero claro, para ver información antigua, obviamente necesita espacio. O sea, el dato Oracle no se lo inventa, lo tiene que tener en disco. ¿Vale? Entonces, esa es la filosofía de trabajo y esa es la forma de trabajar que tiene. Y ya digo, es importante que entendáis que todo esto se basa en el undo, cómo funciona el undo y el tema del undo retention. Es decir, que esto es un segmento circular en el que yo reutilizaré o machacaré la información cuando la necesite. Simplemente cuando la necesite. Mientras no la necesite, ningún problema. Entonces, en undo bastante grande, pues a lo mejor la información de las transacciones de una tabla las podemos tener durante días. Ya depende de lo grande que hayamos definido el segmento. ¿Vale? ¿Os parece que nos pongamos con el taller? Esa es básicamente la parte de teoría que ya digo, no os preocupéis si no entendéis algo, que sobre todo es que entendéis la filosofía de cómo funciona el Flapa. ¿Vale? Y ahora vamos a verlo en la práctica. Sí, en la práctica yo creo que os va a quedar muy, muy claro. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. A ver, compartimos la pantalla. Vale, me voy a la parte de... eh, vale, el chat lo dejo abierto por si tenéis alguna pregunta. Fijaros, yo tengo aquí una base de datos que se llama FOZ. ¿Vale? Una base de datos normal, me he conectado con el usuario HR y tengo una serie de tablas. ¿Vale? O sea, hasta aquí no hay ningún problema. Tengo una tabla que, a ver, a lo mejor no la tengo aquí, a ver si tengo la tabla pedidos. Vamos a ver, sele asterisco from hr.pedidos. Vamos a ver. Mirad, tengo una tabla que se llama pedido.
¿Veis? Acabo de hacer un select y tengo mi tabla de pedido. Vamos a empezar por lo más grave que nos puede pasar, que es que yo cojo por error y hago drop table hr.pedidos. Lo ejecuto y mi tabla ha desaparecido. O sea, si yo hago ahora un select asterisco from hrPedido, me va a decir que la tabla o vista no existe. La he borrado. O sea, esto en cualquier base de datos es objeto perdido y no hay forma de recuperarlo. La forma de recuperarlo sería la que os comenté al principio. ¿De acuerdo? Entonces, forma de recuperarlo. Como he comentado, en Oracle existe la opción de recuperarlo mediante la flapa tablet drop y la sintaxis sería la siguiente. ¿Vale? La sintaxis sería, tendremos que escribir eh, flashback, algo escrito más, flashback, table, hr. Bueno, una cosa, antes de recuperarla, os comenté que todo esto se basaba en la Recicle Bin, ¿vale? O sea, el concepto de papelera de reciclaje. Oracle tiene una vista que se llama Recicle Bin, donde nos muestra la información que hay en esta, vamos, la información que hay en la papelera de reciclaje, ¿vale? Eh, eh, si nos fijamos, a ver cómo lo pongo para que se vea, borro esto y lo vuelvo a ejecutar. Fijaros, él lo que ha hecho es, este objeto es el que yo acabo de borrar. Y él, sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Ponerle un nombre raro y dejarlo tal cual, ¿vale? Esto simplemente a modo de curiosidad. La forma de recuperarlo sería flashback. Aquí tenemos flashback. Table hr.pedidos to before drop. Es decir, recupérame la tabla tal y como estaba antes de borrarla. Lo ejecutamos y dice flashback correcto, ¿vale? Si ahora vuelvo a repetir otra vez el select asterisco from hr.pedidos, aquí vuelvo a tener mi tabla tal y como la tenía antes. ¿De acuerdo? Lo ejecuto por aquí para que lo veáis así mejor. Y aquí está la tabla tal cual estaba. ¿Veis? O sea, simplemente lo que hemos hecho ha sido el recuperarla de la papelera de reciclaje. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Lo que os he comentado antes. Siempre y cuando Oracle no necesite ese espacio, porque él lo marca como liberado, siempre y cuando no necesite ese espacio, que lo normal es que tenga para crecer en otro lado, él siempre eso lo va a respetar. ¿Cuándo lo va a borrar físicamente? Cuando ya necesite ese espacio y evidentemente si no puede escribir, la base de datos se para. Entonces, en ese momento, eh, sí que él cogerá y perderemos ese objeto. Entonces, tened presente que cuando se hace un drop de una tabla, la podemos recuperar, pero la tabla no va a estar ahí infinitamente. Va a estar todo el tiempo, Oracle lo va a mantener durante todo el tiempo que pueda. ¿Vale? Un truquillo. Muchas veces es muy útil porque, a ver, alguien, por ejemplo, además es que esto nos pasó el otro día, si yo hago un drop table hr.pedidos, el otro día nos pasó que, vale, ya he vuelto a borrar la tabla pedido, ¿vale? Si la ejecuto, me dice que la tabla no existe. Muchas veces cuando hay un problema de esto en producción, ¿qué es lo que hacemos? Pues creamos la tabla, porque si es una tabla pedido, a lo mejor no sé lo que había, pero sí que puedo, si la vuelvo a crear rápidamente, aunque sea vacía,
el aplicativo puede seguir funcionando. Es decir, yo puedo seguir insertando pedidos. Imaginaros que somos Amazon o una empresa de este tipo. Claro, ¿cuál es mi problema? Que al crear pedidos ya tengo registros también. O sea, digamos, tengo como dos tablas. Tengo la que he borrado y tengo también pedidos en la tabla nueva que acabo de crear. Entonces yo quiero recuperarla, pero no con el mismo nombre, porque si no machaco lo que ya tengo. Oracle nos permite hacer un before drop y decirle rename hr.pedidos2, por ejemplo. ¿Vale? Nos permite, eh, a ver, algo he debido escribir mal porque parece que ha fallado. Sería flashback tabla hr, to before drop, rename to, perdón. Me falta aquí una palabra reserva, ¿vale? Y esto me sobra, el hr me sobra. Vale, flashback correcto. Es decir, yo ahora, ¿qué es lo que he hecho? Mi tabla pedido 2, lo ejecutamos por aquí, la he recuperado con otro nombre. Es decir, me he ido a la papelera de reciclaje, como yo la he creado con otro nombre. O sea, imaginaros que yo he creado la tabla pedidos vacía y empiezo a escribir. Claro, si la vuelvo a recuperar con el mismo nombre, estoy machacando la que ya existe. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta que esto se permite, ¿vale? Claro lo de Trostable, ¿no? O sea, que esto no tiene más historia. Papelera, el concepto de papelera reciclaje, si me hace un drop, cambio el nombre, la mantengo ahí todo el tiempo que pueda si no necesito espacio y cuando quieras recuperarla, ejecuta la sentencia y vuelve a ponerla operativa. Vamos con la Flashback Query, que esta ya sí es más interesante, ¿vale? Bueno, voy a hacer primero, esto es una tontería, pero para evitar problemas con las fechas, con el formato de fecha, format igual a, yo siempre lo pongo en este formato porque me siento más cómodo. Hay gente que le gusta trabajar en otro formato. Esto simplemente es decirle la base de datos, a partir de ahora todas las fechas que te pase, te las voy a pasar en día, mes, año, en formato de hora, 24 horas, minutos, segundos, ¿vale? Una tontería. Entonces, vamos a ver. Vamos a mirar una tabla que se llama HR Departments. Vamos a ver. Esta tabla, ¿qué es lo que tiene? Si la escribo bien, aquí está. Vale. Fijaros, esta tabla tiene muchos registros, ¿vale? Tiene, bueno, tiene una serie de registros con una serie de departamento ID, si os fijáis, viene aquí el departamento ID y fijaros, nos vamos a centrar en este mismo, en el 220. Bueno, podría ser eso, puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Imaginaros que un usuario, por error, hace lo siguiente. Delete, departamentos, where, departament ID igual a 220. O sea, este señor coge, lo elimina y lo confirma. ¿Vale? Pues nada, ese registro ha desaparecido de la base de datos. Si hacemos un sele de la tabla, sele asterisco from hr, copiamos todo esto. Estoy con el usuario de hr y no haría falta ponerle el alias, pero bueno, es por vicio. Muchas veces lo... Mirar, ninguna fila seleccionada. ¿Veis? Borro aquí, que se vea claro.
ninguna fila seleccionada. Es decir, el departamento con ID 220 ha desaparecido. Imaginaros que ahora viene este señor y dice, por error me he cargado un departamento y tengo que recuperarlo como sea. ¿Qué puedo hacer? Claro, fijaros que él se puede acordar de que ha borrado un departamento, pero qué información, cómo se llamaba, toda la información es complicado que se acuerde. O imaginaros que en vez de un departamento borra 1000 departamentos. ¿Vale? Bueno, pues nosotros podemos ayudarle haciendo lo siguiente. Sele asterisco from hr.departments. Fijaros, nosotros podemos decir as. Esta es la clave de la consulta, ¿vale? As of, él ya sabe que tiene que mirar en el undo. O sea, que quiero ver un dato antiguo. Le ponemos el timestamp to time. Esto es simplemente por el timestamp, este es simplemente por si para que haga una conversión porque voy a pasar una cadena, ¿vale? Pero la sintaxis vosotros escribidla así no vais a tener ningún problema. Stamp y lo que he comentado antes, como yo he puesto el formato de fecha con día, mes y año, hoy es día 24 del 7, son las 20:38 y yo quiero irme a las 20, pues qué te digo yo, 20:35, por ejemplo. ¿Cómo estaba el dato a las 20:35? ¿Vale? 20:35 y al hacer tu time, se lo voy a poner aquí también, tdmm y hh24 miss, cierro comilla y cierro paréntesis. ¿Vale? Y además, si él se acuerda del departamento, me dice, ha sido el 220. Si no se acuerda, hay un cero más en el año. Vale, gracias. Perfecto. Y ahora le pongo la condición. Department ID igual a 220. Perdón, 220. Algo escrito mal, ¿no? El department ID está mal escrito porque es así. Aquí está. Fijaros, ahí está el dato que hemos borrado. Si yo en la base de datos hago el mismo SELE, me dice que el dato no existe. Pero sin embargo, aquí sí que lo estoy viendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al decirle as of timestamp, lo que le estoy diciendo es, quiero el dato, no el que hay ahora. Quiero ver el dato que había a las 20:35. Y a las 20:35 este dato sí que estaba. Imaginaros que este señor nos dice, quiero recuperarlo. ¿Qué podríamos hacer? Muy sencillo. Insert into hr. Voy a copiar esto para ir más rápido porque nos quedan 20 minutos, tenemos muchas cosas que ver. A ver si nos da tiempo a verlo todo. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es un insert sele. No sé si esa sentencia la conocéis. Insert sele no es simplemente lo que hace es insertar en la tabla el resultado de una sele. Simplemente, ¿vale? Bueno, pues ya digo, el insert sele es muy útil, sobre todo en este tipo de casos. Esto realmente, si yo hago este sele, lo ejecutamos, vemos la información del registro, por lo que le estoy diciendo, insértame en la tabla de departamentos estos campos, ¿vale? Lo ejecutamos y dice una fila insertada. Lo confirmo y si ahora vuelvo a ejecutar en la tabla, ya no estoy usando el timestamp, vuelvo a ejecutar
hacer un sele en mi tabla transaccional, aquí está. Vuelvo a tener otra vez mi registro que borra. ¿Veis lo potente que es, no? Es decir, alguien por error borra algo, puedo, antes de restaurarlo, puedo visualizarlo, él puede verlo como si estuviera escrito en la tabla, y ahora, si él quiere decir, quiero recuperar el registro, ningún problema. Hago el insert sele y registro recuperado. ¿De acuerdo? O sea que fijaros que esto, pues, la verdad es que es muy, muy, muy potente. ¿Vale? Bien, ¿lo veis claro? ¿Lo veis potente? ¿Lo veis útil? La verdad es que sí, que ya digo, esto parece que no, pero o sea, esto se usa mucho. Muchas veces el problema es que hay catástrofes o desastres y el administrador no sabe manejar las flautas. Y liamos unos pitotes que para qué, porque empezamos a restaurar, a tirar de una serie de cosas. Esto solamente lo tiene Oracle, efectivamente. El tema de las flautas solamente, vamos, que yo sepa, solamente lo tiene Oracle. Oracle tiene unas licencias muy caras, pero claro, también nos da una funcionalidad muy potente. Fijaros esto, ya digo, la complejidad que tiene y lo sencillo que es, pues ya digo, mirar un dato antiguo que se ha borrado y poder recuperarlo. Pero no se queda ahí la cosa. Esto va a más. ¿Vale? Pues vamos a ver ahora el Flatpak versión query. Este quiero sobre todo que lo veáis por una cosa muy, muy útil. Vamos a ver, es una cosa muy útil que quiero que la veáis. Vamos a ver, primero, como quiero que me dé tiempo, vamos a hacer una cosa. Voy a copiar el script, y ahora lo vemos tranquilamente, pero voy a copiar el script para que... Vamos a ver, quiero copiar el script porque quiero que nos dé tiempo a verlo y... Vale, venga, fenomenal. Es que tenemos que ver las dos cosas. El dar marcha atrás a la tabla y este que ya digo es muy potente y quiero que lo veamos. Bueno, esto es una tontería, esto es que hay que ejecutarlo. Esto ya lo tenía que tener yo ejecutado, ¿vale? Pero eso simplemente es vale, por para que Oracle registre más información de la cuenta. Ahora veréis por qué. Mirad, volvemos al ejemplo anterior. Si os fijáis en el ejemplo anterior, bueno, aquí he puesto una serie de campos, pero bueno, esto ahora mismo olvidaros. Al final en la tabla HR Department, ¿vale? Fijaros, versión Bitwin. Ahora no estoy usando TinyStat as of como usaba antes. Es decir, ahora lo que le estoy diciendo es, quiero conocer todas las versiones que haya tenido el registro entre 2 horas. ¿Entendéis cuál es la diferencia? Antes era, quiero ver este registro como estaba a las 3 de la tarde. Pero ahora voy más allá. Ahora digo, quiero ver este registro, todas las modificaciones, todo lo que se ha hecho sobre este registro en el último día, por ejemplo. ¿Vale? Ya digo, en principio es igual. La palabra reservada aquí es versión. En el momento que ve versión Bitwin, ya sabe que tiene que buscar o sea, todas las versiones o todas las modificaciones sobre el registro. Hoy es día 24 del 7 del 2018. Hemos dicho que, por ejemplo, imaginaros que yo lo quiero desde las 18 horas hasta hace un ratillo. 17 hasta las 20, 46, 45, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, vamos a ejecutar esto a ver qué nos devuelve. Eh, vale, límite inferior porque... Un segundillo.
2040, claro, como con esta tabla la hemos restaurado con otro nombre y le hemos estado haciendo aquí varias cosas. Bueno, fijaros. Ahora mismo lo único que me está diciendo, desde las 20:40 hasta ahora, lo único que me está diciendo es que sobre esta tabla ha habido una transacción, que es esta, ¿vale? Esto no hay que aprendérselo, esto es cogerlo de meterlo en la consulta y ya está, ¿vale? El XID es el ID de la transacción, ¿vale? Y ahora aquí lo que te está diciendo es el tiempo en el que se ha hecho esa transacción y el dato en sí, ¿vale? Aquí podemos poner todos los campos que queramos de la tabla. En este caso yo he puesto el departamento ID y el nombre del departamento. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que a la 20:41 se ha producido una inserción de este código de departamento con este nombre de departamento. Imaginaros que yo cojo y le cambio el nombre al departamento, ¿vale? Aquí veis esta instrucción que dice update hr departamento set department name nuevo 2, por ejemplo, where department id 220. Es decir, yo lo único que voy a hacer es el departamento que ahora se llama NOC, lo veis aquí que lo tengo marcado abajo, le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Lo ejecuto y lo confirmo. Vale. Pues nada, si yo ejecuto ahora, miro cómo se llama este departamento, veréis cómo ejecutamos. Ahora, el departamento ya no se llama como antes NCCID, se llama nuevo 2. Claro, imaginaros que el mismo señor que ha metido la pata antes, ahora viene y dice, ahora la he hecho más gorda, porque ahora he cambiado una serie de información y es que no tengo ni idea de lo que he hecho. Vale, pues nosotros ante eso lo podemos ayudar. Podemos decirle, dime todos los cambios que ha tenido el departamento 220 entre las 20:40 y las 20:48. Si ejecutamos esto, nos debe de aparecer. A ver, lo voy a ejecutar por aquí que se ve mejor. 20:48, 20:49. Es que nos hemos colado, seguramente haya sido un pelín más tarde. Aquí lo tenemos. Lo hemos hecho un pelín más tarde, lo hemos hecho a las 20:48:05. Fijaros, esperar que quite, voy a quitar una cosa, voy a quitar el endpoint este, que esto no aporta nada, para que veáis bien el resultado de la consulta. ¿Vale? Hasta aquí. Vale. Fijaros, esto dice que primero se hizo una modificación a las 20:41, se hizo una inserción del registro y ese campo se llamaba NOC. Exactamente, habría que cambiarlo de departamento ese señor. Y a las 20:48:05 se ha hecho un update, aquí tenemos la operación, y ahora el departamento se llama nuevo 2. O sea, fijaros que ya no es solamente que pueda ver el estado de la tabla en un momento determinado, sino que realmente lo que estoy haciendo es ver todos los cambios que ha tenido la tabla, ese registro, en un momento determinado. Y además ha ido en dos transacciones diferentes. Si os fijáis, el código cambia porque ha ido en dos transacciones diferentes. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Yo creo que bastante potente, ¿no? Imaginaros que nos dicen, quiero dar marcha atrás. O sea, quiero esta transacción, esto quiero deshacerlo. Y quiero que vuelva a estar como estaba antes. Claro, ¿cuál es el problema? Que él sabe que ha cambiado, por ejemplo, el nombre del departamento, pero ha podido cambiar más cosas dentro de la transacción. ¿Vale? Entonces, fijaros la cosa tan potente que nos ofrece ahora Oracle. Esto lo borramos para no liarnos. Esto lo borramos. Y nos quedamos con esto. ¿Vale? Nos quedamos con esto. Algo no he copiado bien. Esto es lo que me faltaba.
esto es lo que quiero que nos centremos exclusivamente en esto. Fijaros, él me está diciendo, yo quiero dar marcha atrás a esta transacción. Bueno, pues la copio, la copiamos, la metemos en esta instrucción. Fijaros, esta instrucción es flapa, tiro de la tabla flapa transaction query. Y fijaros lo que estoy sacando, undo SQL. Ejecutamos. Y mirad lo que me da Oracle. O sea, lo que me ha dado es esto. Esperar que lo suba para que lo veáis mejor. Bueno, para que lo veáis mejor no, para que lo veáis. Fijaros, me ha generado el undo, me ha generado la instrucción, lo que tengo que ejecutar para volver a dejar el registro tal y como estaba, para deshacer el entuerto que ha hecho este hombre. En este caso aquí, claro, viene. Él lo que pasa es que lo hace un poco especial, vuelve a ponerle otra vez el nombre y ataca al raw ID. El raw ID, para que lo entendáis, es un registro interno que tiene Oracle del registro, ¿vale? Si yo cojo esta instrucción tal cual me la genera, tal cual, vamos a ver si puedo copiarla. Y la ejecuto, una fila actualizada, la confirmo. Si yo vuelvo, si yo ahora hago un select de la tabla, voy a hacer un select de la tabla, antes lo he borrado, vamos a hacerlo aquí, select asterisco from la tabla where el department ID igual a 220. Fijaros, vuelve a tener otra vez el nombre anterior. Es decir, claro, aquí lo hemos hecho de forma muy sencilla porque lo hemos hecho con un nombre, pero es lo que os digo. Imaginaros que en esa transacción yo he tocado 5 tablas y 27 campos. Tendría que ir uno a uno reconstruyendo. Y él con la instrucción esta, tirando de la tabla Flapa Transaction Query, no, tenemos uno de los campos que nos ofrece es el undo SQL. Es decir, nos genera lo que tenemos que ejecutar en la base de datos para deshacer el entuerto que ha liado este buen señor. ¿Vale? Lo único que nos pide la consulta, lo único que nos pide la consulta es el ID del el ID de la transacción, es decir, qué transacción exacta es la que queremos deshacer. Y eso lo sacaríamos, ya digo, usando el versión query. Hay aquí un versión XID, que es el identificador, digamos, de la transacción, ¿vale? Esto más que aprenderos el XID, el tal, es que entendáis el concepto. Esto os vais, flashback no sé qué, os vais a internet, al manual, y tenéis la consulta. O sea, que no os preocupéis por la consulta. Yo en todos los cursos que damos dentro de la asignatura, siempre digo lo mismo. Lo importante no es el saberse la sintaxis. Lo importante es saber qué puedo hacer y a partir de ahí yo lo busco y lo voy a encontrar. Pero sé lo que estoy buscando porque sé lo que puedo hacer. Yo sé que puedo deshacer una transacción en un momento determinado y sé que Oracle me genera el SQL. Y ahora me meto y ya digo, te metes en Google o te metes y hay 27.000 páginas que te dan estas instrucciones. El problema es cuando tú empiezas a mirarte en esas páginas o en los manuales y no tienes claro los conceptos, no sabes lo que es la flashback, no sabes que se basa en el undo, no sabes qué es una transacción, no sabes qué. Entonces por eso digo, no os preocupéis por el tema de la sintaxis, sino preocuparos por entenderlo. Porque ya digo, la sintaxis, aunque la aprendáis, vamos, yo sí cuando tengo que usar esto, yo tengo mi chuleta y dentro de 2 días yo no me voy a acordar de si es versión XID o... Pero lo que sí tengo muy claro es lo que puedo hacer y que puedo hacer una transacción y a partir de ahí me meto en internet, saco
la consulta y la ejecuto, ¿vale? Entonces, por eso digo, no os preocupéis por ese tema, sino lo que es importante es que tengáis claro cómo funciona. Lo último que ya sí que quiero que veamos, que también es importante, es, porque ya nos queda muy poquito, es el deshacer una tabla completa, ¿vale? O sea, el rebobinar, lo que hemos hablado antes de rebobinar, ¿vale? Esto también lo tengo que ejecutar. Esto simplemente es una tontería. Esto es para permitir que se puedan mover bloques de... Eso es una otra historia que no tiene nada que ver, pero que lo tenía que tener ejecutado, ¿vale? Fijaros, hay una instrucción que es flashback table hrdepartment y le ponemos el timestamp. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto simplemente lo que va a hacer es rebobinar y dejarnos la tabla tal y como estaba, en un instante determinado. Imaginaros, nosotros después de todo el follón que hemos liado, imaginaros que... ¿a qué hora hemos hecho el cambio, acordáis? El último cambio, el nuevo 2. Eran 50 y 48 creo que era, ¿no? Creo que era y 48,05. Imaginaros que nos dice el señor, no, es que hemos dado marcha atrás, pero aquí ya hemos cambiado tanto que yo no tengo ni idea. Pero que la tabla tiene que estar a las 20:48:00. Ahí sé yo que estaba el dato bueno. Bueno, pues si ejecutamos esto, flashback correcto, lo que hemos hecho en la tabla es rebobinar. O sea, vosotros pensáis en la cinta. O sea, yo lo que he hecho ha sido decir, da marcha atrás todos los cambios que haya tenido esta tabla desde la 20:48 hacia adelante, despréciamelo. Es decir, ponme la tabla con una instantánea de las 20:48. Lo que no sé yo es cómo habrá quedado el, el Department ID 220, porque como lo hemos estado aquí machacando con... Seguramente habrá quedado con el nuevo 2, no con el NOC, porque la habremos pillado a otra hora, ¿vale? Se habrá modificado a otra hora. Pero entendéis lo que hemos hecho, ¿no? Si yo hago un delete, a ver si me deja delete, lo vuelvo a borrar el registro, borro el registro, vale, ahora el registro no existe, ¿vale? El registro ha desaparecido. Si yo ahora hago un select del departamento 220, ninguna fila seleccionada, ¿vale? Ninguna fila seleccionada. Sin embargo, si vuelvo a darle marcha atrás y decir, no, que yo la tabla la quiero, a ver si me deja, esto no, pues mira, si nos deja. Quiero que me vuelva a poner la tabla otra vez a las 21, el día 21, perdón, el día 24, si es que no, el día 24 del 7 a las 20:48. Lo ejecutamos y este registro que ya no existía, si lo vuelvo a revisar, vuelve a aparecer otra vez la tabla. Es decir, lo que he hecho ya digo es deshacer todos los cambios. ¿De acuerdo? Pues básicamente esas son las partes principales que tiene la flashback y la única que nos quedaría, no ha quedado por ver, porque ya digo, por falta de tiempo, sería hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la tabla, hacerlo con toda la base de datos. Porque claro, aquí al final lo hemos hecho con una sola tabla. Y imaginaros que hemos tocado 100 tablas o hemos tocado toda la base de datos porque hemos puesto una puesta en producción. Claro, tú no puedes ir dando marcha atrás objeto a objeto. Entonces lo que se hace es un flashback database, que es muy parecida a esta instrucción, lo que pasa es que la base de datos tiene que estar montada, o sea que hay que hacer un poquillo más de jaleo porque es un poco más complejo. Entonces hay que montar la base de datos y al final es escribir flashback database, tu timestamp y la hora. Y se acabó. Entonces lo importante es que entendáis el concepto, más que ver que aprendáis la cinta, así que concepto. O sea, es muy importante. Resumiendo, ya que
que terminamos, que tengáis claro. El concepto de la flapa, ¿de acuerdo? El concepto de la flapa. Que tengáis claro el concepto de que existen varias flapas. Una es el drop, otro es a nivel de registros, que ya hemos visto que hay varios. Tenéis la transacción, tenéis el Flatpak Query o tenéis el Flatpak Version Query. Es decir, puedo ver no solamente cómo estaba un dato en un momento determinado, sino que puedo ver todos los cambios que se han hecho en un instante determinado. Y como tengo el ID de la transacción, puedo ser capaz incluso de coger el SQL que deshace esa transacción y darle marcha atrás. Eso es básicamente lo que tenéis que saber de la flapa y la flapa table, o sea, el rebobinar la tabla. Y que todo esto se basa en el undo. O sea, teniendo eso claro, no vaya a tener ningún problema, porque ya digo, aprenderse al final la sintaxis en esto, bueno, en base a datos en cualquier cosa, como no estéis todos los días usando o deshaciendo transacciones, no vaya a acordar. Y vamos a ver, esto no es una cosa como para usarla a diario, esto se usa pues cuando hay un desastre, como hemos puesto hoy el ejemplo del señor este que la ha liado parda, ¿vale? Y lo vamos a cambiar de departamento. Pues nada, señores, un placer y nada, espero que haya sido de utilidad. Lo he intentado hacer muy, muy práctico y nada, espero que nos veamos en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Estupendo, me alegro mucho que os haya gustado. Muchas gracias y os dejo la encuesta, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Hasta luego.